Bien, continuando con nuestro tema de la parte de patología de la sangre, hoy día vamos a conversar de lo que es los trastornos de los leucocitos, ¿no? Aquí lo que importa es que en este caso los leucocitos se ven afectados de diferentes maneras, muy diferentes a las que hemos visto en la parte de los hematíes, en las que se van a manifestar en diversas formas, y estas son las que vamos a revisar. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades de los leucocitos que son más frecuentes y qué alteraciones morfológicas y estructurales presentan? En ese contexto vamos a hablar de las características que tienen los linfomas, sus diferentes tipos o su clasificación, y también vamos a hablar de las leucemias, igualmente sus tipos y su clasificación. Esperamos que ustedes puedan al final describir las características de los diferentes linfomas y sus diferentes tipos, igualmente de las leucemias, y explicar los criterios diagnósticos en linfomas y leucemias. Por otro lado, definir lo que es el mieloma múltiple. Igual que en la clase anterior, aquí tenemos la serie granulocítica, y acá tenemos la serie linfoide, ¿no? Con su célula madre, ambos acá, y las líneas que vamos a observar. Tanto para la formación de los granulocitos como de los monocitos acá, y acá para todos los linfocitos. Entonces, ya sabemos que los glóbulos blancos se clasifican en polimorfonucleares o polinucleares, también conocidos como leucocitos que tienen núcleos lobulados y pertenecen a las células mieloides o mielodocitos. Tales son el caso de los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Y por el otro lado tenemos a los mononucleares, que son aquellos leucocitos que tienen un solo núcleo, sin lóbulos. Y aquí están los linfocitos. Dentro de ellos consideramos a los linfocitos B, aquellos que son los que producen los anticuerpos, y los linfocitos T, que son los que tienen que ver con la inmunidad celular. Y dentro de los monocitos también encontramos a esta otra estructura que se denomina, perdón, dentro de los mononucleares encontramos esta otra estructura que se denomina el monocito. Vamos a tener diferentes trastornos en los leucocitos. Uno de ellos es el trastorno proliferativo, que puede ser un trastorno reactivo, una respuesta inflamatoria, o puede ser una respuesta neoplásica. Y por el otro lado tenemos la disminución de los leucocitos. A eso se le conoce con el nombre de leucopenias. Y suelen ser consecuencia del descenso del número de neutrófilos por una neutropenia, una granulocitopenia, ya sea porque ha habido un agente causante, llámese un agente viral, bacteriano o de otra naturaleza, físico-químico. Y menos frecuente es la linfopenia, que lo vamos a encontrar en las enfermedades como la inmunodeficiencia adquirida, las congénitas, los corticoides que también generan este tipo de fenómenos, farmacocitotóxicos, una malnutrición, unos problemas autoinmunitarios o infecciones virales agudas. Aquí entra el COVID-19, recuerden que esta es una de las características de esta enfermedad, cursa con leucopenia. Aquí tenemos estas trabéculas óseas, aquí tenemos el tejido hematopoyético, esto es lo que es la médula ósea roja, tenemos algunos adipocitos, las trabéculas son un tanto delgadas, pero miren la proporción, esto es un paciente relativamente joven, probablemente unos 30 años de edad, o tal vez menos, y vemos que el tejido hematopoyético está muy bien conservado, en una buena proporción. Recuerdan que en la clase anterior vimos una anemia plástica y era totalmente inverso, ¿no? Veíamos gran cantidad de células adiposas y muy poco tejido hematopoyético. Aquí tenemos la apariencia normal de esta médula ósea con una imagen de mayor aumento, la presencia de los megacariocitos, vemos acá en la flecha roja, ¿no? Algunos precursores de los granulocitos,
que están acá. Estos son de los leucocitos. Y acá tenemos también otros elementos de la serie eritroma, ¿no? Entonces tenemos una mezcla de células que se encuentran en el tejido hematopoyético. Y este es un corte histológico de un ganglio linfático. Y aquí vemos los folículos linfoides, numerosos folículos linfoides, varían en forma, tamaño, pero todos ellos presentan centros germinales. Las áreas claras que observamos en cada uno de ellos vienen a ser la zona centrogerminal, rodeados por supuesto de una zona oscura como que lo delimita. Estos son los folículos linfoides que se observan. Aquí vemos un mayor aumento para que ustedes puedan apreciar. Esta es la parte de la corteza, esta es la parte de la médula, algunos vasos sanguíneos. Aquí tenemos el folículo linfoide, que se encuentra en la corteza del ganglio linfático. Aquí tenemos otra imagen de ese folículo linfoide. Vemos que tiene una zona que rodea a la parte periférica, y esta es la zona centrogerminal, ¿sí? Vemos acá la parte capsular del ganglio linfático, la zona subcapsular, y este es un seno subcapsular, ¿no? Donde vemos que va a discurrir la linfa. Entonces, la parte que es la más externa en el folículo linfoide se denomina manto, y la parte más central se denomina centro germinal, y suele ser la más clara y con células más grandes también. Aquí tenemos otra vez identificada la zona del manto y la zona centrogerminal, muy característico, es fácil de definir, fácil de identificar. Acá tenemos igual la zona centrogerminal, esta sería la zona del manto, no es muy notoria acá, pero acá tenemos una zona paracortical, ¿no? Entonces, esta es la parte del intersticio entre los folículos linfoides. Vamos a ver cómo se ve un trastorno proliferativo reactivo. Y a este trastorno se denomina linfadenitis. Aquí tenemos primero características de conservación de la arquitectura del ganglio linfático. Y la arquitectura es que deben haber folículos linfoides. Vamos a encontrar las zonas interfoliculares, los espacios que quedan entre ellas, están llenos de linfocitos T y sinusoides. Otro importante es la forma y tamaño de los folículos, suelen ser de diferente forma y tamaño. Y vamos a encontrar figuras mitóticas frecuentes, eso es normal. Encontramos macrófagos que están fagocitando cualquier material y zonas claras y oscuras. Entonces veamos, ahí está hiperplasia folicular reactiva, la misma que hemos visto ya en la imagen a menor aumento, ¿no? La zona del manto, que es esta zona de acá circundante, que se tiñe más oscura que las otras zonas, y es adyacente a esta zona clara, que corresponde al centro germinal. ¿Sí? Luego tenemos acá la zona interfolicular que se encuentra aquí. Esta parte de acá la vemos una zona más clara y esta un poquito más oscura. Si hacemos un mayor aumento de la zona oscura, que es la parte que está acá, vamos a encontrar varias figuras mitóticas. Mitosis, 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 ¿no? Macrófagos, macrófago, macrófago, macrófago. Y dentro de los macrófagos, células apoptóticas que han fagocitado. A esto se le denomina los cuerpos tingibles. Esta imagen, que es totalmente reactiva y que corresponde a una hiperplasia, desde el punto de vista morfológico, es muy semejante al de un linfoma folicular. Esta parte, si solo miráramos esto, pero tenemos que mirar aquí con mucho más detalle y acuciosidad. Vean esta hiperplasia folicular reactiva con centros germinales que dan una imagen en aspecto de cielo estrellado, aquí, como si todos estos fueran estrellitas.
Esta es causada por una artritis reumatoide, puede también ser causada por una infección como el toxoplasma, y en las etapas iniciales de una infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, pues también vemos las mismas características. Aquí tenemos el macrófago, bastante reactivo, mitosis, por supuesto, y acá tenemos a las células linfoides que conforman esta estructura. Aquí vemos a mayor aumento también la zona centrogerminal, que es la que estamos observando, con un nódulo linfático reactivo, con macrófagos que son bastante prominentes, están señalados todos con esas flechas negras, y aparte hay otros más acá, ¿sí?, que tienen detritus, ¿no?, en su citoplasma, son los llamados cuerpos tingibles. Todos estos fragmentitos que vemos aquí son los cuerpos tingibles, ¿no? Estos vasos sanguíneos también llaman la atención, son vasitos sanguíneos prominentes y vemos dentro de ellos los hematomas. Hasta ahí quedamos claros porque esto es inflamatorio. Para nosotros los patólogos es un poco difícil a veces diferenciar lo inflamatorio de lo neoplásico. Hay que tener cierta experiencia y aún con experiencia resulta en ocasiones un tanto imposible desde el punto de vista morfológico hacer diferencias o determinar cuál es cuál. Felizmente ya tenemos la inmunistoquímica, lo que corresponde a marcadores, de tal manera que nos es posible llegar en un muy buen porcentaje de estos casos a definir el diagnóstico y a separar lo neoplásico de lo reactivo. En raras ocasiones, solamente la evolución del cuadro nos va a definir esto. Pero vamos, tenemos neoplasias linfoides, linfocitos B, linfocitos T y linfocitos NK. Neoplasias mieloides, y aquí tenemos las leucemias mieloides agudas, los síndromes mielodisplásicos, que en realidad son trastornos neoplásicos con un comportamiento que puede ser muy disímil o incierto, y los trastornos mieloproliferativos crónicos, como la leucemia mieloide crónica, la policitemia vera, la mielofibrosis, la trombocitosis esencial. Y también tenemos de los histiocitos, ¿no? Entonces aquí, en los histiocitos, son entidades un poco más raras, como la histiocitosis de células de Langerhans. Veamos a manera de comparación la leucemia y el linfoma. El término leucemia se usa para las neoplasias linfoides o mieloides, que se presentan con afectación generalizada, pero de ubicación en la médula ósea, y puede estar acompañada usualmente por la presencia de un gran número de células tumorales en sangre periférica. El diagnóstico suele hacerse porque tomamos un hemograma común y silvestre y nos encontramos con una cantidad de leucocitos realmente importante. 20.000, 30.000, 50.000 leucocitos por milímetro cúbico, cuando normalmente los tenemos entre 5.000 a 9.000. Entonces llama notoriamente la atención. Y el término linfoma se usa para describir proliferaciones linfoides originadas como masas tisulares discretas, que usualmente afectan no la médula ósea, sino el tejido linfoide que se encuentra en nuestro organismo. Hablemos entonces de estas lesiones linfoides que se denominan linfomas. Y la OMS divide a las neoplasias linfoides en 5 categorías en función a las células que le da origen. Neoplasias de precursores de las células B inmaduras. Neoplasias de células B periféricas, células B maduras.
neoplasias de precursores de las células T inmaduras, neoplasias de células T periféricas, células T maduras. Y una situación muy especial que se denomina el linfoma de Hodgkin. Todos los otros son considerados linfomas tipo no Hodgkin. Entonces, la gran mayoría son de no Hodgkin, ¿no? Los 4 primeros entran en ese rubro, y solo hay uno que entra en la categoría de linfoma de Hodgkin. Entonces, aquí vamos a ver las neoplasias de células B. Silicet, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Sí, doctor, disculpe. En cuanto a la clasificación que usted está mostrando, vamos a tomar de la Organización Mundial de Salud, ¿no? Porque estaba leyendo en otra literatura del libro de Atlas de Anatopatología, y lo dividían según habían como, aparte de la Organización Mundial de Salud, estaba la clasificación de Lucas y Collins, la clasificación internacional de Working Nacional de Cáncer, y la clasificación de Europa que lo hace Kiel. Así que Así en es. este caso lo tomaremos solamente el de la Organización Mundial de Salud para realizar el cuestionario, ¿verdad, doctor? Sí, pueden ampliarlo si así lo desean, no hay ningún problema. Hay la clasificación real, la de la WHO, es la más interesante. Esta es una clasificación que en realidad nos ayuda para poder plantear desde el punto de vista clínico un tratamiento a los pacientes. Y acá nosotros para de repente entender un poco más. Las otras clasificaciones, como la de Lux y Collins, es una clasificación meramente morfológica. Estas de acá ya usan marcadores inmunistoquímicos para poder definirlo. Pero de todas maneras, cualquiera de las clasificaciones que coloquen, siempre y cuando estén con su referencia y definan claramente a qué se están, valga la redundancia, a qué se están refiriendo, entonces son válidas. Eso sí, traten de usar las más modernas o las que tengan menos antigüedad. La de Leucicon ya prácticamente no la usamos, ¿no? Bien, entonces, hablamos de neoplasias de precursores de células B. Aquí tenemos leucemias y linfoma de linfoblastos B. Neoplasias de células B periféricas. Aquí están la leucemia linfática crónica de células B, los linfomas linfocíticos de células pequeñas, que vienen a ser dos caras de una misma moneda, ¿no? Si encontramos que lo que está afectado es la parte de la médula ósea, entonces hablamos de una leucemia, pero si vemos que están afectados los ganglios linfáticos, hablamos de un linfoma. Sin embargo, desde el punto de vista inmunistoquímico, y si hacemos citrometría de flujo, son las mismas células que se encuentran afectadas. Luego está la leucemia de células prolinfocíticas, el linfoma linfoplasmocítico, el linfoma de células del manto, el linfoma folicular, que es un tipo especial porque se encuentra todavía aparentemente en una etapa inicial, pero los linfomas foliculares van a evolucionar a cualquiera de los otros linfomas. Solo le va a tomar un poco de tiempo. El linfoma de células B asociado a tejido linfoide de la mucosa, los MALC que llamamos, el linfoma ganglionar de la zona marginal de las células B, son linfomas monocitoides, linfoma de células B esplénico de la zona marginal, con linfocitos vellosos, leucemia de tricoleucocitos, que también vienen a ser vellosos, linfoma difuso de células B grandes, que es el más común de todos los linfomas, linfoma de Burkitt, el plasmocitoma, y el mieloma de células plasmáticas. Entonces aquí tenemos todo un grupo de linfomas, y de aquí todavía hay subclasificaciones de todos ellos. Entonces vamos a ver que cada vez que hacemos el diagnóstico de un linfoma vamos a ir precisando y especificando aún más todavía el cuadro, de tal manera que se hace muy personalizado no solo el diagnóstico, sino el tratamiento que va a recibir el paciente, ¿no? En el caso de las células T, que en algunas circunstancias resultan
siendo mucho más agresivos que los de células B, también habría que considerarlos, porque en otras resultan siendo bastante benignos. Dime, Eli. Doctor, yo tengo una duda. Usted menciona de que hay proliferaciones neoplásticas de los leucocitos y que allí hay 5 categorías, ¿verdad? Entonces, dentro de las 5 categorías, las 4 primeras pertenecen al linfoma no Hodgkin, pero ahí Así es. también dentro está la leucemia, entonces ya me confundí. Estamos hablando principalmente ahorita de linfomas. Ya, Lo que entonces pasa es un que linfoma algunos linfomas son pasan a ser... considerados leucemias y por eso las estás viendo acá. Ah, ya, doctor. Sí, porque me confundo con las clasificaciones. Sí, Ya, por doctor, eso le gracias. decía. Desde el punto de vista de la morfología e incluso de la célula que se ve afectada, es la misma. Pero si lo encuentras dentro de la médula ósea, entonces le llamas leucemia. Esa es la diferencia. Entonces, acá hablábamos de las neoplasias de células T. Leucemia linfoma es esta de acá. Estas de acá. Y todas estas de acá, mientras encontremos que están en la médula ósea, les vamos a llamar leucemias. Pero todas estas o son neoplasias de precursores de células T, o son neoplasias de células T periféricas y de células NK o natural killer, ¿no es cierto? Para hacerlo notorio, la leucemia de células prolinfocíticas tiene este origen, no lo podemos desligar, es una neoplasia de células T, pero a esta la encontramos en la médula ósea. No tiene una contraparte en el ganglio linfático. Sin embargo, es una célula T periférica. Y normalmente una célula T periférica, ¿dónde la encontramos? En el ganglio linfático. Pero en este caso, los vamos a observar en la médula ósea. Viene ahí la controversia o la situación, porque en médula ósea principalmente vas a tener la serie granulocítica. Pero como acá estamos hablando de linfocitos, ¿sí? De acá, de todo este caso son linfocitos, que normalmente los encontramos en ganglio linfático, los tenemos que colocar acá. Aunque el diagnóstico corresponda al de una leucemia, ¿no? Entonces aquí tenemos la leucemia linfocítica de células grandes, granulares, enfermedad linfoproliferativa indolente de células granulares NK, leucemia agresiva de células NK. Entonces, queda claro que todos estos son linfocitos, ¿no? Linfoma de células NK, T nasal y otros extraganglionares, micosis fungoide y síndrome de Sézary, ¿ok? Esto afecta la piel. Fíjense el nombre, micosis fungoide. Todo el mundo que le digan esto va a pensar que es un hongo, pero es una denominación. Es exactamente lo mismo que está ocurriendo acá con las leucemias. Les llamamos leucemias, pero son neoplasias originadas en células T que corresponden a los ganglios linfáticos. Luego está el linfoma angioimmunoblástico de células T, el linfoma no específico periférico de células T, que tiene dos contrapartes y que tiene que ver con una infección viral, el HTLV, ¿sí? El linfoma anaplásico de células grandes, esa es su abreviatura en inglés, ¿no? Perdón, este es en español, que tiene dos tipos, el tipo T y el tipo nulo. La enfermedad linfoproliferativa primaria cutánea de células que marcan CD30, son T, CD30 positivos, específicos, el linfoma de células T tipo paniculitis subcutánea, el linfoma de células T tipo enteropatía, el linfoma hepatoesplénico de células T gamma delta. Les voy a decir lo que conversan los patólogos o lo que decimos los patólogos y que algunas veces tratamos de entender a los hematopatólogos. Todos los patólogos decimos, no lo pueden haber hecho más complicado.
Porque así como ustedes se han confundido a la hora que yo les he empezado a decir, todos nos confundimos. Es una suerte de que todavía tenemos esta clasificación que es muy, llamémosle así, terminológicamente, llamémosle, inadecuada, pero que para efectos de los oncólogos clínicos les ayuda mucho en el tratamiento. No es un prurito llegar a esto, porque dicen, no, ¿para qué le vas a estudiar tanto? ¿Para qué vas a tratar de definir tanto? No, no es así. Tenemos que llegar a precisar realmente qué tipo de célula, porque ahora la terapia va dirigida específicamente al grupo de células que se ven afectadas, ¿no? Y es probable que con leucemias y linfomas lleguemos a los tratamientos génicos de alguna manera, ¿no? Y este es el linfoma de Hodgkin, que es el más sencillo de definir y de diagnosticar para nosotros, ¿no? Se puede diagnosticar fácilmente un linfoma de Hodgkin, pero las subclasificaciones que tiene a veces son confusas y a veces pueden semejar a los linfomas no Hodgkin. Aquí tenemos el linfoma de Hodgkin de predominio nodular y el linfoma de Hodgkin clásico. El de predominio nodular puede ser nodular o difuso. Y el clásico va a tener estas 4 variantes. El llamado esclerosis nodular, que se parece al de acá. El llamado celularidad mixta. El clásico rico en linfocitos y el de depresión linfocitaria. Este primero de esclerosis nodular tiene 2 grados, el 1 y el 2. Y esa es básicamente la clasificación del linfoma, confusa como ustedes lo han visto, enredada como ella sola, y todavía va a venir de aquí la clasificación de las leucemias, que también tiene sus bemoles y una suerte de complicaciones para el diagnóstico. Muy bien, aquí tenemos justo lo que les estábamos mencionando, depende de en qué momento se dé la alteración. Entonces tenemos a los precursores, las leucemias y linfomas linfoblásticos de precursores B, los linfomas linfocíticos pequeños, las leucemias linfocíticas crónicas, el mieloma múltiple, ¿no? Los linfomas de las células del manto, que ya les hemos mencionado, que se encuentran en esta parte de acá. El linfoma folicular, hay un linfoma que se llama de Burkitt, el linfoma de células B grandes difuso, que es el más común de todos, el linfoma de células B grandes difuso, linfoma de zona marginal, también lo vamos a encontrar acá, el linfoma linfocítico de células pequeñas, la leucemia linfocítica crónica, ¿no? Y acá tenemos precursores T, como son los linfoblastos que generan linfomas y leucemias, ¿no? Y los linfomas de células T periféricas que están acá. Entonces, el origen de las neoplasias linfoides, estadio de diferenciación de los linfocitos B y T, ya sea linfoblastos, pre-B, etcétera, que tienen en común un DN, un CD, que pueden ser el CD4, CD8, por un linfocito T con doble negativo, que no marca ninguna de las otras. Otros cuyos marcadores son CD4 y CD8, como el prelinfocito con doble positivo, ¿no? Linfocitos B que están en el centro germinal, ¿no? Linfocitos B de células del manto, linfocitos B de la zona marginal, linfocito B nativo, linfocito T periférico, estas son sus abreviaturas nada más, ¿no? Entonces van a generar todos estos cuadros o estas apariencias. Entonces, cuando un patólogo hace el diagnóstico de linfoma no Hodgkin, no está diciendo nada, ¿no? Está diciendo puede ser cualquiera de estos 40 tipos de linfoma y más. Entonces, ¿qué les va a decir el oncólogo clínico? Pues respóndame exactamente con nombre y apellido de qué estamos hablando y de qué se trata, ¿no? Y eso es lo que tratamos en muchos casos de conseguir con los marcadores inmunistoquímicos.
Entonces, de los linfomas, un 15% son Hodgkin y el 85% son los no Hodgkin. Ya vimos acá, Hodgkin, esclerosis nodular, celularidad mixta, rico en linfocitos, con depresión linfocítica, de predominio linfocítico. Y acá tenemos los no Hodgkin, linfoma linfocítico crónico, folicular, células del manto, marginal, células B grandes. Luego tenemos en el grupo de T los linfoblásticos de precursores T y los linfocíticos de T periféricos. Ahí es más fácil, así esa clasificación es mucho más sencilla. Y aquí tenemos cómo es que vamos a ver los linfomas no Hodgkin. Pueden afectar cualquiera de todas estas estructuras. Las amígdalas, el timo, los ganglios linfáticos, el vaso y la médula ósea. Pueden meterse también a la médula ósea. Así que la ubicación no nos va a decir exactamente de qué se trata. Y aquí tenemos una imagen. Esta imagen corresponde a un linfoma, del que llamamos de tipo folicular. Se parece a un ganglio linfático reactivo, pero miren, casi todos los folículos linfoides, entre comillas, son homogéneos en apariencia, tienen el mismo tamaño, pero hay muchos. Recuerdan que la arquitectura normal es que se encuentran en la parte de la corteza y la zona central, que es la parte medular del ganglio, se encuentra libre, pero acá todo el ganglio está lleno de estos folículos linfoides. Y la mayoría tienen un tamaño semejante. Lo otro es que están muy pegaditos unos a otros. No hay un espacio, no hay una zona interfolicular libre que nos quede. Entonces, aquí hablamos de un linfoma, o por lo menos sospechamos de un linfoma folicular. Acá tenemos que esta viene a ser la forma más frecuente del linfoma no Hodgkin indolente, o sea, que pasa desapercibido, nadie se da cuenta, no fastidia, etc. Eso no solamente ocurre en Estados Unidos, sino también en cualquier otro país del mundo. Es la forma más frecuente de cáncer, de linfoma indolente. Puede darse por una translocación 14-18, crea el gen de fusión BCL2 y GH antiapoptótico. Desde el punto de vista morfológico, tiene un patrón de crecimiento nodular o nodular y difuso. Hay dos tipos de células principales, los llamados centrocitos, que son células que tienen una hendidura, o sea, que tienen una muesca, ¿no? Células hendidas pequeñas, son pequeñas con perfiles nucleares irregulares o hendidos, como decimos, y un citoplasma escaso. Y los centroblastos, que son células un poco más grandes, con cromatina nuclear abierta, pueden verse varios nucleolos y cantidades modestas de citoplasma. La médula ósea en estos casos está afectada en el 85% de los casos. La transformación histológica se produce en el 30-50% de los linfomas foliculares, principalmente al linfoma difuso de linfocitos B. Entonces, como les decíamos, puede que estuvieron desarrollando su linfoma folicular y de repente 3 a 5 de cada 10 pacientes van a desarrollar un linfoma difuso de linfocitos B. Aquí está el linfoma folicular en un ganglio linfático. Aquí vemos los agregados nodulares de las células de linfoma en todo el ganglio linfático. A mayor aumento vamos a ver que las células linfoides pequeñas con cromatina condensada y núcleos regulares hendidos se encuentran aquí. Estos. Esos son los centrocitos. Pero vamos a encontrar otras con núcleos grandes, núcleos prominentes, y estos son los centroblastos, para diferenciar. Entonces, acá tenemos un folículo linfoide con una zona, entre comillas, centrogerminal, pero que no tiene macrófagos en el centro germinal. Y no vemos el aspecto de cielo estrellado que normalmente observamos aquí. Esto corresponde a un linfoma folicular. Aquí tenemos, cuando marcamos, ¿no? La BCL2 es una proteína que inhibe la apoptosis y que normalmente antagoniza la apoptosis y favorece la supervivencia de las células del linfoma folicular. Lo normal sería que lo encontráramos así, pero acá lo encontramos metido en toda la parte
centros germinales. Esto es lo normal, no está inhibida la apoptosis. Es un folículo linfoide reactivo. Acá el linfoma folicular, para que vean que marcando con lo mismo, nos encontramos que ese centro folicular que no debería tener inhibida la apoptosis, la tiene inhibida. Y eso ya es un dato de que esto es una neoplasia. Acá vemos el linfoma difuso de células B grandes, ya no tenemos ningún centro germinal, todo es homogéneo, es monótono, y lo que vemos son estas células B grandes extendidas en todo el ganglio linfático. Se ha perdido la arquitectura, ya hablamos de un linfoma. Esta es la forma más frecuente del linfoma no-Hodgkin. La característica es que son células relativamente grandes, aproximadamente entre 4 a 5 veces más grande que un linfocito pequeño, y el patrón de crecimiento es difuso. Todo esto está comprometido. Esta es la cápsula del ganglio linfático. No van a encontrar folículos linfoides aquí. Miren, las células son células con un núcleo redondeado, de aspecto vesicular, aquí los vemos, ¿no? Pueden tener nucleolos, 1, 2, 3 nucleolos, como en estos casos de acá. Acá vemos una mitosis apoptótica, acá vemos una mitosis, ¿no? Las células son feas, y acá los nucleolos. Acá vemos con 2 nucleolos, 2 nucleolos. A un mayor aumento podemos ver esos nucleolos. Los núcleos varían en tamaño, en forma, alguna irregularidad. La cromatina está condensada, los nucleolos son muy prominentes, como en este caso de acá. Acá vemos una mitosis apoptótica. Acá vemos otra mitosis. En el caso del linfoma de Hodgkin, que es este de acá, la característica va a ser la presencia de estas células que se denominan células de Rith-Steinberg. Aquí tenemos un linfocito normal, esto es una célula gigante, muy grande. Vemos que tiene, en este caso, hasta 3 núcleos. Y los núcleos tienen un nucleolo muy prominente. A esto se le denomina una célula de Rith-Steinberg o Rith-Steinberg. Esta célula normalmente, la típica, muestra 2 núcleos, con 2 nucleolos prominentes, una imagen en ojos del búho, se dice. Este linfoma de Hodgkin se origina primariamente dentro de los ganglios linfáticos y de una manera secundaria compromete las localizaciones extraganglionares. Y tiene 2 picos, en niños y en adultos mayores. Entonces, lo vemos alrededor entre los 5 o 6 años en los niños y por encima de los 60, 70 años en los adultos mayores. Ahí vamos a encontrar los linfomas de Hodgkin. Miren la imagen, se ve una apariencia nodular del ganglio linfático. Y esta es la imagen al corte histológico. Vemos especies de nódulos, vemos áreas un tanto fibrosadas en esta parte, pero esto es homogéneo, no es un folículo linfoide, como observamos normalmente, ¿no? Y aquí tenemos algunas características comparativas entre el linfoma de Hodgkin y el linfoma de tipo no Hodgkin. Se los dejamos para que ustedes lo revisen. Acá tenemos, igual, ¿no? Aquí vemos la clásica enfermedad de Hodgkin, ¿no? Tenemos la predominancia linfocitaria, sobre el 5%, la más común, que se denomina esclerosis nodular, 70%, la de celularidad mixta, que es muy fácil de diagnosticar, 22%, el llamado de depresión linfocitaria, que también se diagnostica fácilmente, y que puede ir acompañado de una fibrosis difusa, y hay una variante reticular que es el 1%, ¿no? Miren el pronóstico en ellos. En el de predominancia linfocitaria es excelente pronóstico. El tratamiento es muy fácil. Acá, esclerosis nodular, muy bueno. O sea, 75% de los pacientes tienen de muy bueno a excelente. Acá, pronóstico, bueno, 22%. Entonces estamos hablando que el 99% de estos pacientes van a casi decir curarse o van a remitir. Y solo este pequeño grupo que tiene depresión linfocitaria puede mostrar un cuadro bastante malo, por decirlo, ¿no?
Y aquí tenemos uno del tipo nodular, que muestra predominancia linfocitaria, ¿no? Y estas son las características inmunohistoquímicas, ¿no? Pueden ser, en este caso, CD15 negativo, CD30 negativo, pero CD20 positivo, cuando hablamos de la célula afectada. Igual acá, ¿no? CD15 positivo, CD30 positivo. Estos dos, igual, y este también. Muy bien, ahí tienen la representación gráfica, ¿no?, de la llamada predominancia linfocitaria, con células de red Sternberg típicas y atípicas. Aquí tenemos en el tipo esclerosis nodular, también vamos a encontrar las células de red Sternberg. Aquí tenemos el de llamado celularidad mixta, que se caracteriza justamente porque tiene mayor cantidad de células de red Sternberg. Vamos a encontrar también presencia de eosinófilos. Y en el de la depresión linfocitaria, que vamos a encontrar una gran cantidad de estas células alteradas. Células, no solamente las células de red Sternberg clásicas, sino unas células que se denominan células de Hodgkin. Bien, aquí está la fibrosis característica, y esta es la zona, en este caso, de esclerosis nodular. Presencia de eosinófilos, típico y característico en lo de celularidad mixta, ¿sí? Acá una célula de Reed Sternberg, una célula de Hodgkin. La de Hodgkin tiene un núcleo bastante grande con un nucleolo prominente. Y aquí la imagen en ojos de búho, característica, que esta es una impresión de la misma, ¿no? Son células grandes, 45 micrómetros de diámetro, múltiples núcleos, o un solo núcleo que muestra varias lobulaciones, y el citoplasma es abundante. Aquí el típico característico, ¿no?, una Reed Sternberg. Marcación con CD30 positivo, marcación con CD15 positivo en las células neoplásicas. Las otras células no marcan. Aquí una variante mononuclear. Hay un solo núcleo con un nucleolo muy prominente. El núcleo es algo ovoide, ¿no? Esto parece un cuerpo de inclusión, pero lo vemos en los linfomas de Hodgkin de tipo celularidad mixta. Hay uno que se denomina variante de células lacunares, especialmente lo observamos en el tipo esclerosis nodular. Estas son las células que se denominan células lacunares porque se encuentran con un halo blanco o inmersas dentro de una especie de laguna, lo llamamos así. Variantes de las de Reed Sternberg, ¿no? Esta es la clásica, ¿sí? Aquí tenemos una mononuclear. Aquí tenemos la variante lacunar, ¿no?, el halo claro alrededor del núcleo. Y la linfohistiocítica, aparece un histiocito. Acá tenemos un caso de tipo esclerosis nodular, a bajo aumento, ¿no? Vean justamente las zonas de fibrosis que se aprecian en este caso. Aquí vean uno de tipo de celularidad mixta. Aquí tienen una Reed Sternberg clásica, una mononuclear, ¿sí?, muy característico. Gran cantidad de eosinófilos que se observan aquí, y el resto de los linfocitos los van a ver normales. Pueden encontrar también algunas células plasmáticas, pero aquí llama la atención la gran cantidad de eosinófilos, ¿no? Aquí ven un predominio linfocítico. Es más difícil ubicar las células de Reed Sternberg o las células de tipo Hodgkin. Aquí, por aquí, podemos de repente vislumbrar algunas de ellas, y podemos ver esta que se le denomina en palomita de maíz, ¿no?, que muestra, es una variante de estas células neoplásicas. El núcleo tiene esa apariencia de popcorn. Y aquí tenemos una biopsia de médula ósea, ¿no?, que revela un linfoma. Lo vemos aquí, con un infiltrado en la zona peritrabecular. Todo azul, que no es lo que normalmente vemos en médula ósea. Vamos ahora viendo las leucemias. Tenemos agudas, las mieloides, las linfoides, y las crónicas, que también hay mieloides y linfoides. En las agudas vamos a tener elementos inmaduros, blastos, mientras que en las crónicas tenemos elementos maduros.
Veamos la leucemia linfoide aguda, una médula ósea altamente celular, miren, todo está lleno de estas células. Las trabéculas óseas son de color rosado, lo vemos aquí, y la celularidad prácticamente es el 100%. Este caso es una leucemia linfocítica aguda que ha sustituido y ha desaparecido todo lo que era la hematopoiesis normal. El paciente va a estar anémico, tremendamente anémico. Por tanto, aunque la médula ósea parece celular, no puede haber citopenias periféricas, ¿no? Esto explica las complicaciones por infecciones, ya que no tenemos leucocitos normales, bajan las plaquetas, va acompañado de hemorragias, y la anemia, porque no hay tampoco producción de células rojas, ¿no? Una leucemia linfoide aguda, a alta magnificación, ¿no? Esta es una leucemia mieloide. A ver, aquí tenemos un megacariocito. No, esto es una leucemia no mieloide. Perdón un ratito. Perdón, disculpe. Entonces aquí hay un megacariocito que está solitario aquí en esta zona derecha central, pero es una leucemia linfoide aguda. Acá vemos que han desaparecido los adipocitos, todo está reemplazado por el tejido neoplásico, ¿no? Son blastos mieloides. Esta es una leucemia mieloide aguda. Por lo menos tenemos que tener 20% de blastos mieloides en médula ósea para poder hacer el diagnóstico. Ahí lo vemos. Estas células grandes son los blastos mieloides. También se pueden hacer coloraciones especiales o marcaciones para poder definirlo. Ahí están señalándose una mitosis para que vean las características, ¿no? Aquí tenemos una leucemia mieloide con diferentes tipos, pero en este caso es por promielocitos. Hay una traslocación, ¿no? La alteración de los genes 15 y 17, ¿no? Y en este caso de acá tenemos una leucemia mieloide aguda con diferenciación monocitoide o monocítica. Según la clasificación de la FAP, es la M5B. Este es su subtipo. Y acá la FAP nos da una clasificación de la M3. Aquí una leucemia o linfoma, depende cómo lo miremos, que fue primero, luego la gallina, linfoblástico agudo. Los linfoblastos muestran una cromatina nuclear bastante condensada. Yo, la verdad, no veo los nucleolos, pero se dice que tienen nucleolos pequeños y un citoplasma agranular escaso. Claro, casi no hay citoplasma, ¿no? Toda esta parte celestita es el citoplasma, o lo que queda. Aquí tenemos otra imagen, totalmente reemplazada la médula por esta proliferación neoplásica, leucemoide. No hay adipocitos, ¿sí? Y lo que encontramos acá son micromegacariocitos. O sea, son megacariocitos, pero muy pequeños para lo que normalmente vemos. Normalmente son el doble del tamaño de este de acá. Ausencia de la serie eritroblástica. No tenemos, aquí tenemos serie granulocítica, aquí tenemos eosinófilos, aquí polimorfos, bastones, algunos
de la serie granulocítica, pero no tenemos, y de la serie monocitoide, pero no tenemos serie eritroide. Megacariocitos atípicos, ¿ya? Las lobulaciones y los núcleos son bastante irregulares y extraños, diferentes formas inmaduras de las células granulocíticas. Y en este caso de la leucemia mieloide crónica, también vemos la presencia del cromosoma Filadelfia, que está marcado acá, ¿no? Este es el cariotipaje. Que vemos el brazo largo del cromosoma 22 y el brazo largo del cromosoma 9 han sido invertidos, cambiados. Aquí vemos en una lámina periférica numerosas formas granulocíticas, ¿sí? Inmaduras, en banda, ¿sí? Se trata de una leucemia mielógena crónica. Se le puede hacer una fosfatasa alcalina, ¿no? Para determinarlo, y esta suele estar baja en la leucemia mieloide crónica o en las reacciones leucemoides. Leucemia mieloide crónica, miren las formas inmaduras, ¿no? Aquí vemos el tipo abastonado y estas de acá, que son todavía mucho más inmaduras, metamielocitos y mielocitos. Aquí un cuadro donde vemos la edad más frecuente, ¿no? 15 a 40 años, y las características o hallazgos del examen físico, de laboratorio, los criterios diagnósticos, etc. Todavía tenemos una clase más, así que vamos a acelerarnos. Este es el mieloma múltiple, para terminar aquí. Tenemos desórdenes neoplásicos de las células plasmáticas, esa es la definición, y a este lo consideramos como el mieloma múltiple, el plasmocitoma solitario, la gammapatía, falta una M, monoclonal de significado incierto, la macroglobulinemia de Waldenstone o linfoma linfoplasmocitoide, y la enfermedad de las cadenas pesadas. Hay una que la conocemos como la amiloidosis primaria y que está relacionada a ellos. Entonces, el término de mieloma múltiple, un solo linfocito B, uno, sufre una mutación genética que lo hace perder sus capacidades de apoptosis. Y al no morir y hacerse inmortal, pues entonces prolifera. Un linfocito B normal que empieza a proliferar. Y se empieza a diferenciar en células plasmáticas, todas igualitas, todas con las mismas características y el mismo producto. Entonces se produce un tipo de inmunoglobulina o parte de esta, porque es la función de la célula plasmática, producir una inmunoglobulina. Entonces ahí tenemos a este mieloma múltiple. En el cráneo se demuestra la característica redondeada de las lesiones, parece una zona perforada, y esto es típico del mieloma múltiple, y lo vemos en las radiografías, ¿no? Lo ven como manchas en el cráneo, un tanto más claras, radiolúcidas, ¿no? Ahí tenemos una zona redondeada, que la podemos ver en el mieloma múltiple, y es característico en la radiografía. El diagnóstico está basado en esa triada. Células plasmáticas que aumentan más del 10% en médula ósea. La presencia de lesiones líticas, especialmente en el cráneo, en los huesos del cráneo, y un pico monoclonal en sangre o orina al dosar las inmunoglobulinas. A veces no encontramos las lesiones líticas, y en estos casos la plasmocitosis medular es mayor al 10%, o sea, tenemos que buscar que sea mayor al 10%, más un pico monoclonal mayor a 3.5 gramos por decilitro.
y que aumenta, entonces estos dos datos nos resultan suficientes para hacer el diagnóstico. Aquí vemos a bajo aumento las células plasmáticas anormales, llenan la médula, aquí mucho más del 10%. A mediana potencia, miren todas las características, todas se ven como células plasmáticas, todas son células plasmáticas. Estas son generalmente normales, pero hay algunas que muestran ciertas alteraciones, algunas binucleadas, algunas un poco más grandes, algunas un poco más irregulares, ¿no? Entonces, considerar eso, acompañar. Aquí vemos otras células plasmáticas, está un poco rara, está con 2 núcleos, acá los 2 núcleos están montados, etc. ¿No? Aquí en el aspirado de médula ósea, en un paciente con mieloma múltiple, está lleno de células plasmáticas, los núcleos son excéntricos como corresponde, y un halo perinuclear de citoplasma un poquito más claro, ¿no? Aquí. Muy bien. Primera parte, chicos. Aprovechemos, vamos a dejar de compartir para poder. La otra parte es mucho más. La parte es mucho más fácil. A ver, recién veo el chat. Gracias, dice. De repente me voy muy rápido, sí, tienes razón. Vamos a hacerlo un poquito más lento. Vamos a ver la otra parte. Es más cortita. Ya. Vamos a saltar. Vamos a hablar de los trastornos hemorrágicos y trombóticos. Aquí la afectación va a ser entre los componentes que producen las plaquetas y las plaquetas propiamente dichas, ¿no? Así como los factores de coagulación, ¿no? Entonces vamos a ver qué características tienen estos trastornos de coagulación y cuáles son sus tipos, ¿no? Describir las características de los trastornos de las plaquetas, de los trastornos de la coagulación y explicar la trombosis y su patogenia. 3 cositas. Aquí entonces ahora nos vamos a dedicar a este grupo de acá, que son los megacariocitos y las plaquetas. Aquí tenemos un megacariocito, ¿no? Está teñido de forma normal en médula ósea. Una coloración de Yensa es la que utilizamos por aquí en médula ósea para poder ver. Y aquí ven, los núcleos son lobulados, el citoplasma bastante amplio, característico de un megacariocito, ¿no? Aquí vemos los eventos más importantes, mayores, donde va a producirse la hemostasia primaria, desde que se produce la adhesión plaquetaria, ¿no? Y se activa y conlleva a la agregación plaquetaria. Aquí está todo el cuadro. ¿Ok? Entonces, los mecanismos moleculares de la adhesión de las plaquetas y su reacción, ¿no? Aquí tenemos los factores que participan, ¿no? Factor 9, o sea, factor de von Willebrand, que está acá y que activa a las células endoteliales, y todo esto produce y desencadena la cascada de la coagulación. Entonces, la adhesión plaquetaria al colágeno subendotelial es mediada por la fijación de dicho factor a su, el von Willebrand, a su receptor de la membrana plaquetaria, ¿no? Entonces, vemos aquí lo que es la hemostasia secundaria, y aquí también tenemos el trombo y los fenómenos antitrombóticos.
Puede producirse acá la hemostasia secundaria desencadenada por un factor tisular, expresión del complejo de los fosfolípidos, activación de la trombina, se polimeriza la fibrina, ¿no? Y acá tenemos la fibrina. Y acá los fenómenos de trombo y antitrombóticos, liberación de prostaglandinas que llevan a la fibrinolisis, la trombomodulina inhibe la cascada de la coagulación, un neutrófilo que está atrapado dentro de este grupo, igualmente los hematíes, y la fibrina que está polimerizada, ¿no? Acá, esto que favorece la trombosis, donde tenemos una exposición del factor tisular que está unido a la membrana, y hay una secuencia de la coagulación, se activa la secuencia de la coagulación extrínseca. Acá tenemos la adición de las plaquetas y del fibrinógeno, que las va a mantener unidas juntas. Esto que está acá es el factor de von Willebrand, ¿no? ¿Qué lo desencadenó? La presencia o el contacto con el colágeno. Aquí, ¿quiénes inhiben la trombosis? La antitrombina 3, ¿no? Una molécula afín a la heparina, la trombina, ¿no? La trombomodulina, que es la que actúa acá, el endotelio, que libera esas prostaglandina 2, el óxido nítrico y la adenosina bifosfatasa, y viene la relación plaquetaria. Acá tenemos que la proteína C se activa y se produce la proteólisis de los factores 5A y 8A. Y acá la antitrombina 3, que es la que activa la trombina, los factores 10A y 9A. Mecanismos hemostásicos que cumplen dos funciones. Promover la hemostasia local cuando hay una lesión de un vaso sanguíneo y permitir o asegurar que la sangre circulante se mantenga en un estado líquido, de tal manera que se evite la trombosis generalizada, ¿no? Esto tiene que mantenerse en equilibrio. Entonces, los trastornos hemorrágicos, unos pueden ser por aumento de la fragilidad de los vasos, alteración de los vasos. Dos, por una deficiencia o una disfunción plaquetaria, es decir, que se alteren las plaquetas. Tres, porque haya alteraciones de la coagulación, y esto tiene que ver con alteración de los factores de la coagulación. Cuatro, lo que se denomina una diátesis hemorrágica secundaria a defectos fibrinolíticos. Y cinco, una combinación de todos estos defectos que se denomina la coagulación intravascular diseminada, el CID. Entonces veamos las diátesis hemorrágicas por trastornos plaquetarios. Aquí están los casos de trombocitopenia o causas de trombocitopenia, como tenemos acá. La disminución en la producción de las plaquetas, la disminución en la sobrevivencia de las plaquetas, el secuestro y la dilución, ¿no? Acá en este primer caso tenemos una disfunción generalizada de la médula ósea. Tenemos la anemia plástica, que ya lo hemos visto, que puede ser congénita, puede ser adquirida. La infiltración de la médula ósea por una leucemia o por un cáncer diseminada. Aquí tenemos una producción de plaquetas que no selectivamente alteradas y puede ser producida por drogas, una inducción de drogas como el alcohol, las tiazidas, las drogas citotóxicas. Infecciones como estas infecciones virales, HIV, y como este es el sarampión, ¿no? Megacariopoiesis, tenemos la anemia megaloblástica, la hemoglobinuria nocturna paroxística. Tenemos acá en este caso cuando disminuye la supervivencia de las plaquetas, porque tenemos una destrucción inmunológica alterada. Tenemos por ejemplo, púrpuras trombocitopénicas inmunes o autoinmunes, el lupus eritematoso sistémico. En el caso de las isoinmunes, una transfusión, ya sea por una transfusión o en el caso de los neonatos, asociada a drogas como la quinidina, que se ha venido utilizando para el tratamiento del coronavirus, ¿no? ¿Ustedes recuerdan? Un tema al respecto. La heparina, los compuestos que contienen sulfas, infecciones como la mononucleosis infecciosa, el HIV, citomegalovirus, destrucciones no inmunológicas como la coagulación intravascular diseminada, el CID,
la púrpura trombocitopénica trombótica, los hemangiomas gigantes, las anemias hemolíticas microangiopáticas. Acá, por secuestro, el hiperesplenismo, y por dilución, transfusiones múltiples, conduyen a pérdida masiva de sangre. Las microangiopatías trombóticas llevan a una púrpura trombótica trombocitopénica y a un síndrome urémico hemolítico. Entonces tenemos que en esta púrpura trombótica trombocitopénica hay fiebre, trombocitopenia, como su nombre dice, anemia hemolítica microangiopática, defectos neurológicos y una insuficiencia renal. Y en el síndrome urémico hemolítico vamos a tener, aparte de la fiebre y la trombocitopenia, la anemia hemolítica microangiopática, insuficiencia renal, y esta suele ser bastante frecuente en niños. Aquí tenemos factores asociados a ambos, la púrpura trombocitopénica trombótica, deficiencia de este elemento que es el ADAMTS-13. Es hereditario o puede ser adquirido porque empezamos a producir autoanticuerpos. Y el síndrome urémico hemolítico, que puede ser epidémico, causado por una bacteria como es Escherichia coli, una variante la O157, y produce daño endotelial con una toxina parecida a la de shigellosis. La no epidémica, que tiene que ver con deficiencias, complemento inhibidor alternativo, como son el factor H, el cofactor de membrana de la proteína CD46 o el factor 1. Luego tenemos que pueden ser hereditarias o adquiridas, autoanticuerpos. Y un grupo donde tenemos un misceláneo, como son drogas, ciclosporina, agentes quimioterapéuticos, la radiación, trasplante de médula ósea, otras infecciones como son HIV, sepsis por neumococo, y condiciones asociadas con autoinmunidad, como el lupus eritematoso sistémico, infección por VIH y neoplasias linfoides, ¿no? Acá tenemos, esta es una enzima que cliva el factor de von Willebrand y tiene que ver con una gran proteína involucrada en el proceso de la coagulación. Esta es secretada a la sangre y se va a ser la encargada de degradar los multímeros del factor de von Willebrand, de tal manera que disminuye su actividad. Estos son los multímeros que van a ser degradados. Este es el ADAMTS-13, la enzima que va a romper eso. Aquí vemos, este es un glomérulo, este es un riñón, ¿no? Y vemos un pequeño trombo de fibrina, ¿no? Las plaquetas están dentro del capilar glomerular, la flecha nos lo indica. Y esto ocurre en un paciente con púrpura trombocitopénica trombótica. Aunque esta coagulopatía rara afecta principalmente al riñón, corazón y cerebro. Y las arterias que se ven afectadas son las arteriolas pequeñas, ¿no? Puede también ocurrir en una insuficiencia renal aguda. ¿Cuál es la clásica pentada? Fiebre, insuficiencia renal aguda, cambios neurológicos, trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática. El trombo acá es muy similar a la púrpura trombocitopénica trombótica. Este es el síndrome urémico hemorrágico, ¿no? Ambas condiciones son difíciles de separarse, si se quiere decir. En este síndrome urémico hemorrágico se puede encontrar insuficiencia renal aguda en niños y puede ser causa de falla renal aguda en estos infantes, ¿no? Tiene que ver con la ingesta de alimentos que han sido pobremente cocinados o tratados como es la carne. Introduce una verotoxina que es producida por E. coli y que tiene o lleva una infección dentro del tracto gastrointestinal. ¿Recuerdan? Este es un esquistocito que lo podemos encontrar en estos pacientes, ¿no? Trastornos de la coagulación pueden ser adquiridos o hereditarios, son menos frecuentes que otros trastornos
hemorragiparos, y el tipo de sangrado es diferente al observado en los pacientes con anomalías vasculares o plaquetarias. ¿Qué vamos a encontrar? Grandes equimosis, hematomas y hemorragia de los músculos, de las articulaciones, cavidades corporales, tubo digestivo y aparato urinario. Ahora ya no se ve mucho. Antes, pues, un paciente que tenía hemofilia, wow, era un cristal, había que cuidarlo de que no se golpeara, que no se cortara, porque no había forma de detenerle el sangrado. Ahora, pues, usamos el factor que le haga falta y se lo administramos y prácticamente vivimos una vida normal, ¿no? Entonces aquí tenemos dos tipos de hemofilia, la clásica A, ¿no? Y la hemofilia B. En la primera es por mutaciones del factor 8, se le da como un rasgo recesivo ligado al cromosoma X. Menos del 1% de la concentración normal tienen enfermedad grave, 2 a 5% de la concentración normal tienen enfermedad moderada y 6 a 50% de la concentración normal tienen enfermedad leve. En el caso de la hemofilia B, aquí sí hay una deficiencia grave del factor 9, hemofilia B, enfermedad de Crichton, y se produce un trastorno clínicamente indistinguible de deficiencia del factor 8. ¿No? Un rasgo heredado al cromosoma X también. Los pacientes con hemofilia tienen un tiempo de tromoplastina prolongado y un tiempo de protrombina normal. ¿No? Aquí tenemos cómo se puede transmitir la hemofilia si tenemos un padre con hemofilia, una madre normal. Va a tener estas posibilidades. Hijos XY, donde el padre aporta el Y, no va a aportar el X, este X es el fallado, y se va a unir al X, a cualquiera de estos dos X normales de la mamá. Entonces los hijos van a ser normales. Y las hijas van a tener un X normal, obviamente, de la madre, y un X definitivamente alterado que lo aporta el padre. Entonces ambas hijas van a ser portadoras, ¿no? Cuando el portador es la madre, las posibilidades son estas. Que el 50% de sus hijos varones sean normales y un 50% de ellos, de los varones, tenga la hemofilia. Igual, un 50% de sus hijas mujeres va a ser portadora y la otra va a ser totalmente normal. Entonces, si hacemos otra proporción, vamos a decir que el 25% de sus hijos, en este caso de los varones, puede tener la hemofilia. Y aquí vemos una hemartrosis en un paciente hemofílico. Toda la articulación se cayó, se tropezó, se cayó, se golpeó en la articulación y se produce una hemartrosis. Toda la articulación se llena de sangre. No hay forma de parar. Ahí tienen otro ejemplo, ¿no? Los pacientes con hemofilia tienen un tiempo de tromboplastina prolongado y un tiempo de protrombina normal. Indica anomalía de la vía intrínseca de la coagulación. Ahí está el esquema en la derecha. Veamos ahora las trombosis venosa profunda, ¿no? Normalmente el trombo se forma por 3 alteraciones primarias. La tríada de Virchow. 1, lesión endotelial. La integridad del endotelio es el que desencadena todo esto. Es el factor más importante. Segundo, tenemos alteración del flujo sanguíneo, es decir, hay una éstasis o un flujo turbulento de la sangre. Y tercero, una hipercoagulabilidad de la sangre, como puede ser una trombofilia, un factor menos frecuente. Y estos factores inducen la trombosis en forma independiente o puede ser también que lo hagan de manera combinada. Aquí vemos los síntomas que vamos a ver en una trombosis venosa profunda, ¿no? Ahí tenemos las arterias
femorales, poplítea, tibial posterior, perdón, las venas femorales, poplítea, tibial posterior, tibial anterior y la safena externa, la gran safena externa, ¿no? Y aquí vemos cómo puede verse alterado esto, ¿no? Esto es un signo, una característica de que hay una trombosis, hay un edema, un hinchazón, un eritema, un enrojecimiento, hay dolor en el miembro inferior, y las venas se ven aumentadas de tamaño, están trombosadas. Aquí lo podemos ver desde el punto de vista cómo se aprecia. Miren, comparen este miembro que está todavía preservado con este que está totalmente alterado. Y aquí la ulceración en la que termina esta trombosis, ¿no? Si hacemos un corte histológico, vamos a ver que esta es el vaso, la vena que está afectada. Aquí tenemos el trombo, muy característico, ¿sí? Pegado al vaso. Esta es la parte reciente, esta es la parte más antigua, ¿no? Aquí, por ejemplo, una representación de cómo es un trombo dentro de la vena ilíaca, ¿no? Que puede terminar en una recanalización completa. El trombo puede desprenderse y generar una embolia que llega a los pulmones, una embolia pulmonar. El trombo se organiza y se produce una recanalización parcial. Aquí tenemos una tromboembolia pulmonar fatal. En este paciente se encontró un trombo que estaba tomando la arteria pulmonar. Acá tenemos un infarto pulmonar, toda esta zona de acá, resultado de una tromboembolia. Aquí está el trombo. Aquí tenemos un infarto pulmonar secundario a una trombosis venosa, ¿no? Aquí vemos necrosis de los vasos, las paredes alveolares también se encuentran necrosadas, vemos células rojas dentro de la luz alveolar, ¿no? Congestión vascular. Más de lo mismo, las zonas de necrosis de las paredes alveolares, las células rojas dentro de la luz de los alveolos, y aquí tenemos la presencia de algunos macrófagos y vasos necróticos. Más de lo mismo, aquí ya esto está más avanzado, encontramos macrófagos que han fagocitado hemocidio. Este es un trombo reciente en la luz de este vaso venoso. Y acá tenemos una antracosis, ¿no? Aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Le decíamos, cuando hay la organización del trombo que se incorpora en la pared del vaso. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos las venas hemorroidales, trombos recientes. Vamos a ver esta zona que está trombosada y que está en organización. Aquí lo vemos, un trombo que se está organizando. Esto es según hemorroides, ¿no? Este es el epitelio estratificado plano no queratinizado de la mucosa. Trombo en organización, vemos acá un mayor aumento. Aquí vemos la pared de la vena hemorroidal y acá vemos el trombo que se está organizando, ¿no? Es un trombo reciente. Aquí vemos la parte de la fibrina, aquí vemos las hematíes y aquí lo vemos al trombo en un proceso de organización, ¿no? Un trombo que se está organizando, ¿no? Vemos que aquí hay mucho menos hematíes que cuando vemos un trombo reciente. Y acá tenemos un trombo organizado que ya está recanalizado. Este trombo ya está recanalizado, vean. Se ha permitido que esta parte se recanalice, ¿no? Y prácticamente se ha restituido el flujo en la luz de este vaso. Esta parte de acá ya son zonas recanalizadas. Aquí las podemos ver. Encontramos también capilares neoformados que van a permitir también el flujo sanguíneo del mismo, ¿no? Aquí tenemos los trastornos hematopoyéticos, hemostáticos, ¿no? Tenemos desórdenes vasculares, las púrpuras, desórdenes de las plaquetas, púrpura trombocitopénica idiopática, por heparina, púrpura trombocitopénica trombótica, trastornos de coagulación, hemofilia A, hemofilia B, alteración del factor de von Willebrand,
deficiencia de vitamina K y enfermedad hepática. Y la coagulación intravascular diseminada. Acá están todos los que podemos encontrar. Muy bien.